Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a una parte más de Cuentos para mi hermana. Este fin de semana no grabé videos. Ya no voy a decir nada más. Vamos a continuar leyendo. Ah, bueno, hoy no es tan tarde. Son las 10:30 de la noche. Normalmente grabo a las 12 por ahí. Así que voy a dormir temprano, entre comillas. Vamos a continuar. Partieron los dos perros y el largo paseo a nado se convirtió en una excursión que duró 2 días. En ese tiempo cubrieron una distancia terrorífica. Tienes que recordar que eran seres encantados y en los mares había pocas criaturas que se pudieran comparar con ellos. Cuando se cansaban de los acantilados y las montañas del fondo y de las carreras que organizaban en las alturas medias, subían más y más, como 2 kilómetros y pico a través de las aguas, y cuando llegaban arriba no se veía la tierra. Alrededor de ellos el mar era terso y gris y estaba en calma. Entonces, de repente se agitó y se puso oscuro en partes bajo el impulso de una brisa leve, la brisa matutina. Rápidamente el sol apareció con estruendo sobre el borde del mar, tan rojo como si hubiera bebido vino caliente, y se elevó rápido por los aires y emprendió su viaje diario, haciendo que las crestas de las olas se volvieran doradas y verdes las sombras entre ellas. Un barco de vela se deslizaba sobre la línea del mar y el cielo, e iba en línea recta hacia el sol, de modo que los mástiles aparecían negros sobre el fondo de fuego. ¿A dónde va ese barco?, preguntó Roberando. A Japón o a Honolulu, o a Manila o a la isla de Pascua, o a Thursday Island, o a Vladivostok, o a algún otro sitio, supongo, dijo el perro de mar, cuyos conocimientos de geografía eran un poco escasos, a pesar de los cientos de años que decía haber estado vagando de un lado a otro. Esto es el Pacífico, creo, pero no sé qué parte, aunque el cuerpo me dice que es una parte caliente. Es sobre todo una gran masa de agua. Vamos a buscar algo de comer. Cuando volvieron algunos días después, Roberandon fue a buscar al brujo. Pensaba que lo había dejado descansar el tiempo suficiente. Por favor, señor Artajerjes, ¿me permitiría que lo molestase?, empezó a decir como de costumbre. No, no me molestes, dijo Artajerjes incluso más categóricamente que de costumbre. Sin embargo, esta vez estaba de verdad ocupado. Las reclamaciones habían llegado por correo. Naturalmente, como puedes imaginar, en el mar había muchas cosas que iban mal. Eran cosas que ni siquiera el mejor PAM del océano podía evitar, y se suponía que con algunas de ellas no tenía absolutamente nada que ver. Una y otra vez caen restos de naufragios sobre el tejado de la casa de alguien. En el lecho marino se producen explosiones. Oh sí, allí hay volcanes y toda esa clase de trastornos que tenemos nosotros, y exactamente tan malos como los nuestros. Y los bancos de peces de colores, o los lechos de anémonas, o una sola y única madreperla, o los famosos jardines de roca y coral despiertan la codicia de alguien. O peces salvajes tienen una pelea en un camino real y lesionan a varias criaturas. O unos tiburones penetran distraídamente por la ventana del comedor y echan a perder los alimentos de mediodía. O los monstruos oscuros, nefandos de los negros abismos hacen cosas horribles y malignas. Los moradores del mar siempre han soportado todo esto, pero no sin quejas. Les gusta quejarse. Por supuesto, acostumbran a escribir cartas a Flora Marina, Semanario Ilustrado, El Correo del Mar y Nociones Oceánicas, pero ahora tenían un PAM y le seguían escribiendo igualmente y culpándolo de todo lo que ocurría, incluso de que las langostas domésticas les pellizcaran la cola. Decían que la magia del PAM era inadecuada, como efectivamente lo era en ocasiones, y que había que reducirle el salario, lo que era cierto, pero poco amable, y que era demasiado corpulento para las botas que llevaba, cosa que también se acerca a la verdad, aunque tendrían que decir zapatillas, pues era demasiado vago para llevar botas a menudo. Y decían montones de cosas con el propósito de abrumar a Artajerjes cada mañana, y de manera especial los lunes. Los lunes siempre era peor, con varios cientos de sobres,
y como esta vez era lunes, Artajerjes arrojó una piedra a Roverandom y éste se escabulló como un camarón de la red. Cuando salió al jardín y comprobó que aún no había cambiado de forma, se puso muy contento y se atrevió a decir que si no se hubiera apartado oportunamente, el brujo lo habría convertido en una babosa de mar o lo habría enviado al fondo del más allá, donde quiera que esté, o incluso a la olla, que está en el fondo del mar más profundo. Estaba muy molesto y fue a decírselo al Robert de Mar. En todo caso, será mejor que le des tiempo hasta que pase el lunes, le aconsejó el perro de mar. Y si yo estuviera en tu lugar, eliminaría de un tirón todos los lunes. Ven, vamos a nadar un poco. Después de esto, Roverandom concedió al brujo un descanso tan largo que casi se olvidaron de ellos mismos. No exactamente. Los perros no olvidan rápidamente las piedras arrojadas contra ellos. Pero de acuerdo con todas las apariencias, Roverandom había pasado a ser un animal mimado de palacio. Siempre estaba fuera con el perro de mar, y a menudo otras criaturas de mar iban con ellos. No eran tan alegres como los niños reales de 2 piernas, en opinión de Roverandom, pero naturalmente, Roverandom no pertenecía realmente al mar y por lo tanto no era un juez adecuado. Pero hacían que se sintiera contento, y habrían podido retenerlo allí para siempre, y hasta habrían conseguido que olvidara al niño 2 si no hubiera sido por las cosas que ocurrieron después. Cuando las expliquemos, podrás ver si Psámatos tuvo o no tuvo que ver con estos hechos. De todos modos, había muchos de estos niños entre los que escoger. El viejo rey de los mares tenía cientos de hijas y miles de nietos, y todos vivían en el mismo palacio, y todos estaban encariñados con los 2 Roberts, al igual que la señora Artajerjes. Era una lástima que Roverandom nunca pensara en contarle la historia que había vivido. Ella sabía cómo había que tratar al pan, cualquiera que fuera su humor. Pero naturalmente, en ese caso, Roverandom habría vuelto antes a casa y se habría quedado sin ver muchas cosas. Con la señora Artajerjes y algunos de los niños de mar, visitó las grandes cuevas blancas, donde se almacenan y esconden todas las joyas que se pierden en el mar, y muchas que siempre han estado en el mar, naturalmente, junto con perlas y más perlas. Otra vez fueron a visitar a las pequeñas hadas de mar en las pequeñas casitas de cristal del fondo del mar. Las hadas de mar rara vez nadan, pero se mueven cantando sobre el lecho del mar en sitios planos o conducen carruajes de caracola tirados por peces diminutos. Otras veces montan a horcajadas en pequeños cangrejos verdes con bridas de finos hilos, cosa que por supuesto no impide que los cangrejos se muevan lateralmente como han hecho siempre. Y tienen problemas con los duendes de mar, que son más grandes y horribles y pendencieros, y no hacen otra cosa que perseguir y cazar peces y correr al galope montados en caballitos de mar. Los duendes pueden permanecer un buen rato fuera del agua, y cuando hay borrasca juegan a moverse sobre las olas. Eso también lo pueden hacer algunas hadas de mar, pero prefieren las cálidas y tranquilas noches de verano en costas solitarias, y en consecuencia se las ve muy rara vez. Otro día reapareció la vieja Wing, pero esta vez llevó de paseo a los 2 perros. Para ellos fue como montar en una montaña móvil. Estuvieron ausentes durante días y días, y solo volvieron del extremo oriental del mundo porque no tuvieron más remedio. Allí la ballena se elevó y lanzó un surtidor de agua tan alto que gran parte de ella fue a caer directamente fuera del mundo, por encima del extremo. Otra vez los llevó al otro lado, o tan cerca de él como pudo, y fue un viaje todavía más largo y más emocionante, el más maravilloso de todos los viajes de Roverandom, como dijo más tarde cuando se hizo más viejo y más sabio. Sería como mínimo tanto como explicar otra historia si te contara todas sus aventuras en las aguas inexploradas y lo que vieron en tierras desconocidas para la geografía. Después atravesaron los mares sombríos y llegaron a la gran bahía del país hermoso, como lo llamamos nosotros, más allá de las islas mágicas, y contemplaron el último occidente de las montañas, del hogar de los elfos y la luz de Faery sobre las olas.
Roverandom creyó ver un retazo de la ciudad de los elfos en una colina verde debajo de las montañas, un destello blanco en la lejanía. Pero Wing se volvió a sumergir tan deprisa que Roverandom no estaba seguro. Si tenía razón, era una de las contadísimas criaturas de 2 o 4 extremidades que podía recorrer nuestras tierras y decir que había visto la otra tierra, a pesar de estar muy lejos. Si se llegara a saber, yo me enteraría, dijo Wing. Se supone que nadie de las tierras exteriores ha estado aquí, y los que llegan ahora son muy pocos. Punto en boca. ¿Qué dije de los perros? Que no olvidan fácilmente las piedras malhumoradas. Pues bien, a pesar de todo lo que vio y de los emocionantes viajes que hizo, Roverandom no pensó mucho en estas cosas durante el tiempo que estuvo allí, pero las recordó muy claramente tan pronto cuando regresó a casa. Su primer pensamiento fue: ¿dónde está aquel viejo brujo? ¿De qué sirve ser cortés con él? Por poco que pueda, le destrozaré de nuevo los pantalones. Así pensaba Roverandom cuando, después de haber intentado en vano tener unas palabras a solas con Artajerjes, vio pasar al brujo por uno de los caminos reales que partían del palacio. Por supuesto, Artajerjes era demasiado orgulloso como para tener cola o aletas o aprender a nadar correctamente. Todo lo que hacía era beber, como todos los peces, lo que significaba que incluso en el mar tenían sed. Pasó mucho tiempo vertiendo sidra en grandes barriles que tenía en sus habitaciones cuando habría podido emplearlo en asuntos oficiales. Si quería desplazarse deprisa, conducía un vehículo. Cuando Roverandom le vio, conducía un vehículo expreso, un caparazón gigantesco en forma de caracol tirado por 7 tiburones. Todos se apartaban rápidamente del camino, pues los tiburones mordían. «Vamos tras él», dijo Roverandom al perro de mar, y así lo hicieron. Y los 2 perros malos se ponían a arrojar piedras al carruaje cada vez que pasaba por debajo de un acantilado. Como te he dicho, podían moverse y actuar con sorprendente rapidez. Y se adelantaban, se escondían en las algas y empujaban sobre el borde todo lo que encontraban desprendido o a punto de desprenderse. Todo esto molestaba enormemente al brujo, pero los 2 perros tenían mucho cuidado de no ser descubiertos. Antes de arrancar, Artajerjes estaba ya de muy mal humor, y antes de recorrer una gran distancia, tuvo un ataque de cólera. Una cólera no exenta de angustia, pues iba a investigar los daños causados por un inusitado remolino que había aparecido de repente, y en una zona del mar que a él no le gustaba en absoluto. Artajerjes pensaba, y estaba en lo cierto, que en aquella dirección había criaturas perversas a las que era mejor dejar solas. Creo que tú ya sabes lo que ocurría allí. Artajerjes también. La vieja serpiente de mar empezaba a despertar, o amenazaba con hacerlo. La serpiente había dormido profundamente durante años, pero ahora empezaba a revolverse. Cuando estaba estirada podía medir cientos de kilómetros. Algunos decían que llegaba de extremo a extremo, pero eso es una exageración. Y cuando está enroscada, aparte de la olla donde acostumbraba a vivir y mucha gente desea que vuelva allí, solo había una caverna en todos los océanos que la pudiera alojar, y desgraciadamente esa caverna estaba a menos de 200 kilómetros del palacio del rey de los mares. Cuando en sueños deshizo 1 o 2 anillas, las aguas se engresparon y se agitaron, sacudiendo las casas de la gente y perturbando a los que dormían en kilómetros y kilómetros a la redonda. Pero fue una estupidez enviar al PAM a ver lo que ocurría, pues evidentemente la serpiente de mar es mucho más grande y fuerte y vieja e idiota para que alguien la domine. Otros adjetivos que se le aplicaban eran primordial, prehistórica, autotalásica, fabulosa, mítica y tonta. Y Artajerjes lo sabía muy bien. Ni siquiera el hombre de la luna, trabajando duramente durante 50 años, podría confeccionar un hechizo tan largo o poderoso como para reducir a la serpiente. El hombre de la luna solo lo había intentado una vez, cuando se le pidió expresamente, y el resultado fue el hundimiento de un continente en el mar. El pobre Artajerjes se dirigió directamente hacia la boca de la cueva de la serpiente de mar, pero aún no se había apeado de su carruaje cuando vio la punta de la cola de la serpiente de mar asomando por la entrada.
Era más grande que una hilera de gigantescos barriles de agua y verde y viscosa. Para él esto era suficiente. Enseguida quiso volver a casa antes de que el gusano se volviera de nuevo, y todas las serpientes lo hacen en momentos especiales e inesperados. Al pequeño Roverandom todo le impresionaba profundamente. Él no sabía nada acerca de la serpiente de mar o de su monstruosidad. Lo único que tenía en mente era fastidiar al malhumorado brujo. Así, cuando se presentó la ocasión, Artajerjes estaba de pie, mirando fijamente como un estúpido al extremo visible de la serpiente, y sus animales de tiro no se enteraban de casi nada. Se deslizó furtivamente y mordió a uno de los tiburones en la cola por diversión. Por diversión. Menuda diversión. El tiburón salió disparado hacia adelante y el carruaje con él. Y Artajerjes, que se había vuelto para subir, cayó de espaldas. Luego el tiburón mordió a lo único que tenía a su alcance en ese momento, que era el tiburón situado delante de él. Y este tiburón mordió al siguiente, y así sucesivamente hasta el último de los 7, el cual, muy idiota, válgame Dios, va y muerde a la serpiente de mar en la cola. Eso ha sido todo por hoy. Creo que hoy nos hemos quedado en una parte interesante. Han mordido la cola de la serpiente, no sé lo que va a pasar después y no sé cómo Roverandom va a volver a su casa. Pero bueno, ya nos acercamos al capítulo, el capítulo final, que es el capítulo 5. Así que ya vamos a acabar el cuento. Pronto Roverandom va a volver a ser un perro de tierra, un perro de verdad, de tamaño normal. Y habremos acabado nuestro primer cuento en Cuentos para mi hermana. Eso es todo por hoy. Buenas noches, gente, que descansen bien. Buenas noches, hermana, que descanses bien también. Besitos. Y bueno, que les vaya bien a todos mañana lunes.